En aquella noche me hallaba recostada con los ojos cerrados, en un punto que se ubicaba entre el reino de los sueños y la existencia tangible. En medio de un completo silencio, observé cómo las cortinas se movían al ritmo de una brisa ligera, notando cómo la puerta se deslizaba abriéndose sin emitir sonido alguno. Murmuré el nombre de Aoi, sin levantar la mirada. No obstante, la voz que respondió no era la de Aoi. Juan habló en voz baja, apenas audible. No logro dormirme. Al despertar, logré distinguir la sombra cerca de la puerta. La luz plateada de la luna brillaba sobre su hombro, iluminando una parte de su rostro. Me quedé sin poder articular ni una sola palabra. Fue toda una sorpresa encontrarme en mi habitación a esta hora del día. ¿Qué ocurre, Juan?, pregunté con suavidad. Se notaba mi sorpresa por cómo sonaba mi voz. No tengo ni la más remota noción. Al momento de acostarme, me resulta imposible dormir. Me acerqué hacia él y tomé asiento en la cama, envolviéndome con la cobija. ¿Cuál es tu anhelo para que se cumpla? ¿Te gustaría que te consiguiera un poco de agua? Balanceó la cabeza de un lado a otro. No, solo quería charlar, si no te molesta. Se notaba una tensión nerviosa en su forma de hablar, creando una atmósfera cargada. Manifesté que no me estaban molestando, aunque mi tono de voz reflejaba cierta vacilación. ¿A estas horas del día? ¿Estás pensando en algo? Mostró desinterés encogiendo los hombros. Hubo un breve cruce de miradas entre nosotros antes de que los suyos se apartaran hacia el suelo. No tengo ni la más remota noción. A veces siento que todos esperan algo de mí. La entidad educativa, mi progenitor, la totalidad de las personas. No siento ese peso estando contigo. Las palabras que pronunció tuvieron un impacto especial en mi ser. Tratando de entenderlo, me moví con delicadeza y apoyé la mano en el borde de la cama. Le dije que tomara asiento con un gesto casi instintivo. Narrador, ¿te encuentras listo? ¿Cuál es el factor que convierte a esta historia en algo tan único? Comenzamos un viaje donde las emociones chocan y las fronteras se desdibujan. Si esta es la primera ocasión en la que te encuentras con esta revelación, te animamos a permanecer con nosotros, suscribirte y habilitar las notificaciones. La historia que te contaré será la más impactante que hayas tenido la oportunidad de escuchar. Antes de sentarse a mi lado, demostró cierta vacilación. Daiki permanecía en silencio por un breve momento. Se podía percibir un nerviosismo juvenil en él al apoyar las manos en las rodillas. Posteriormente, comenzó a surfear. Manifestó que su padre lo quiere mucho, confirmando esto sin siquiera dirigirme la mirada. A veces siento que soy un extraño, como si no perteneciera al lugar donde estoy. La forma en que Juan se expresó me dejó sorprendido. Siempre exhibía felicidad, un tanto travieso, un joven que parecía despreocupado. No me di cuenta de la conmoción que estaba sucediendo debajo. Mencioné que era algo común, dado que te encuentras en una etapa de desarrollo y cambio. Los sentimientos que sientes son temporales. Tanto tu padre como yo te conocemos a la perfección. No eres un extraño para ninguno de los dos. Tras hacer una breve pausa, Juan emprendió su viaje mientras sus palabras fluían en un tono suave, casi susurrante. Si llegara el momento en que no sientas que soy un extraño para ti. Las palabras que dijo quedaron en el aire, resonando en la quietud. En mi pecho surgió una extraña sensación de angustia. No pude obligarme a mirarlo. Experimentaba el latido acelerado de mi corazón, pero me faltó el coraje para entender la causa de este fenómeno. Informé a Juan sobre la existencia de circunstancias similares. Tal vez requieres un instante a solas. No te encuentras en tu momento más óptimo. Drenia respondió de inmediato manifestando su preferencia por no encontrarse en soledad. Se notaba claramente un desafío en su actitud, pero también se podía sentir un toque de súplica. En ese momento me di cuenta de que debía recuperarme. Con firmeza indiqué: Mira, es fundamental recordar lo adecuado cuando te veas en esa circunstancia. Soy la mamá de tu pareja. Hasta conversar acerca de este asunto. Cuando él giró hacia mí, me desconcentré por completo. En su mirada se podía apreciar una mezcla sorprendente de vulnerabilidad y miedo. Al escuchar la pronunciación de María Eduarda, la forma en que lo dijo me causó escalofríos.
Nunca quise sentir que algo estuviera mal, pero al pensar en ti, no logro entender cómo podría ser de esa manera. Allí fue donde debí haber detenido el vehículo. Habría sido apropiado detenerlo y solicitarle que saliera de la habitación. No obstante, opté por no llevarlo a cabo, ya que al encontrarme con esa mirada, también me vi obligada, Madgast, a confrontar mis propios sentimientos. En la penumbra de la habitación, el rostro de Juan destacaba, revelando una combinación de la fragilidad de la niñez y la elegancia de la madurez. Con dulzura, Drenia consultó si le sería posible pasar la noche en ese sitio. Por un momento me tomó por sorpresa. No pretendía cuestionar la comprensión de sus palabras. Debería haberlo visto como un joven confundido que necesitaba ayuda. Inhalé profundamente para conservar la calma. Claro, me detuve para leer con atención en el lado contrario de la cama. Coloqué la manta alrededor de mí con el propósito de conservar mi estabilidad. Aunque experimentaba nervios, desempeñaba el papel de madrastra. Solo tenía 19 años. Opté por coger mi teléfono móvil para distraerme. Había un mensaje de Aoi. En el día de hoy no volveré a casa. Voy a quedarme trabajando en la oficina toda la noche. El mensaje que leí solo aumentó mi nivel de ansiedad. En caso de que Aoi estuviera aquí, se solucionaría la situación sin requerir análisis de su aspecto físico. No obstante, en ese instante mi atención tenía que centrarse en entender la sensibilidad de Juan y responder de manera apropiada. Consulté a Drenia sobre su estado de salud, volteando mi rostro para enfocarla con la mirada. De manera tranquila manifestó: experimentar bienestar cuando estoy contigo. Me sorprendió gratamente lo profundo de su tono al hablar. Guardamos silencio por un instante. Insistía repetidamente en lo mismo. Es tan solo un pequeño. Es mi responsabilidad ayudarlo a afrontar la situación actual. No obstante, de pronto noté un desplazamiento y me llené de temor. Juan se acercó a mi posición. Un brazo se deslizó con suavidad por detrás de mí y acarició delicadamente mi espalda. Comencé a experimentar un aumento en mi ritmo cardíaco, sin embargo, opté por permanecer quieto. La ciudad se llama Juan. Susurré en tono bajo el nombre Drenia. ¿Podrías indicarme qué actividad estás llevando a cabo en estos instantes? Manifestó de manera simple cómo se sentía con el frío. No obstante, sus palabras dejaban entrever que su incomodidad no solo se debía al frío que sentía. Inhalé profundamente. Fue imprescindible manejar esta circunstancia con precaución. Dada su corta edad, es factible que se encontrara confundido y lidiando con un remolino de sentimientos. Esto debería haber sido algo inocente, ¿cierto? Daiki yacía inmóvil en la cama. Traté de convencerme de ese pensamiento. Los sentimientos que experimentaba me causaban un desorden emocional. Daiki mi mente divagaba sin rumbo fijo. Percibía el palpitar acelerado de mi corazón. Seguía diciéndome a mí mismo que tenía que detenerme de inmediato. No obstante, me resultaba imposible movilizarme. El personaje principal se llama María Eduarda. El vocablo Drenia alude a... Susurró en voz baja, suavemente, su voz resonando en mi ser como una vibración. Resultaba inevitable no centrar la atención en él. Con firmeza, Juan rodeó mi cintura con su brazo. Experimenté la delicada caricia de su aliento tibio en mi cuello. Traté de decidir con los ojos sellados. En lo más profundo de mí, una tormenta se desencadenaba. Es solo una conexión inocente, ¿verdad? ¿Podría seguir argumentando para convencerme sobre el significado de Drenia? Al observar que su respiración se calmó, me di cuenta de que se había quedado dormido. No obstante, lograr dormir se convertía en una labor inalcanzable para mí. El palpitar de mi corazón resonaba con tal fuerza que parecía inundar toda la habitación. Estaba sintiendo incomodidad conmigo misma. ¿Qué es lo que provoca que me afecte tanto esta situación? ¿Por qué motivo mi nivel de estrés es tan alto? A pesar de ello, me sentía incómodo con la energía y la juventud que irradiaba. La cercanía entre ellos tendría que haber sido algo sin malicia. Después de un rato, sumida en mis pensamientos tumultuosos, la fatiga se apoderó de todo mi ser. De cierta manera, terminé quedándome dormido también. Cuando la luz del sol se coló en la habitación, mis párpados se abrieron. Experimenté una suave sensación de presión en mi brazo.
Durante su momento de descanso, Juan mostraba calma, con una expresión apacible que reflejaba una inocencia casi infantil. No obstante, en ese instante me di cuenta de que mi inquietud no se reducía solo a la inocencia, sino que también incluía la complejidad que se escondía detrás de la misma. Con cuidado, moví mi brazo y me incorporé desde la cama. Al despertar, decidí volver a observarlo. Llamó mi atención de inmediato su altura, la anchura de sus hombros y sus rasgos definidos, dejando en claro la notable evolución que había sufrido desde nuestro último encuentro. Murmuré para mí mismo: muestra una gran madurez, superando mis expectativas. En mi interior brotó una chispa de emoción, una combinación de timidez y una incómoda sensación de conciencia que no deseaba admitir. Después de mover la prenda con rapidez, me puse una chaqueta ligera sobre mi camisón y salí de la habitación. Al bajar por las escaleras, inhalé profundamente. Opté por actuar como si fuera un día normal y corriente. Decidí despejar mis pensamientos y me dirigí a la cocina. Preparar el desayuno se ha convertido en la excusa perfecta para mantenerme activo y enfocado. No obstante, Juan en lo alto ocupaba mis pensamientos, con su rostro sereno y su presencia constante. Los pensamientos seguían rondando en mi cabeza, causándome incomodidad. Persistía en repetirse una y otra vez. Fue solo un momento malinterpretado. Todo está correcto. Esto no representa ningún peligro, no voy a preocuparme. Entré en la cocina y comencé a preparar el desayuno. Daiki, el sonido continuo de la máquina de café, invadía la habitación. La imagen de Juan en lo alto seguía rondando mi pensamiento. Buscaba restablecer mi armonía interna. Para mantener la calma, me repetía que todo estaba bajo control. En ese instante, la inesperada voz de Aoi me sorprendió. Mostrando cansancio en su rostro, llegó a la entrada y saludó cariñosamente con un «Buenos días, mi amor». En un momento me quedé estático, sin saber muy bien qué hacer. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al instante. Respondí con un saludo de la mañana. Aoi se acercó a mí y me saludó con un beso en la mejilla. Estar en su cercanía solo incrementó mi ansiedad. Drenia, radiante de felicidad como siempre, consultó sobre la preparación del desayuno mientras saboreaba el agradable olor en el aire. Consulté sobre si estaría preparado en poco tiempo, percibiendo que mi tono de voz era más agudo de lo común. Al abandonar la cocina, Aoi elevó su tono de voz mientras seguía caminando. Estaré en la sala hasta ese instante. Estoy completamente agotado. Dirigiéndose hacia la sala de estar, una sensación de temor profundo invadió mi ser. ¿Y si entra y se topa con Juan en la habitación? ¿Cuál es la forma correcta de comunicarme? ¿Cómo puedo explicar esto? Al ver a Aoi aproximarse a la sala, dejé escapar un suspiro hondo. Actualmente no tenía planes de ser promovido. Inmediatamente organicé la mesa para el desayuno. A pesar de todo, mis manos no cesaban de temblar. Trataba de evitar que Aoi se percatara de lo que ocurría de cualquier forma posible. Al mirar hacia la sala, lo vi tumbado en el sofá, sumergiéndose velozmente en un sueño profundo. La serenidad de su respiración me generó una leve sensación de paz. Fue en ese instante cuando detuve a pensar. Actualmente me encuentro en un lugar seguro. A pesar de ello, la calma no logró apaciguar completamente la inquietud que experimentaba en mi ser. La situación actual resulta inadmisible. Necesito realizar una labor. Al colocar la taza de café en la mesa, mi mente estaba repleta de ideas. Daiki Aoi permanecía en esa posición. Juan seguía golpeando desde arriba. Sentí la necesidad de tomar el control de la situación de alguna manera. No obstante, ¿de qué forma? Esa mañana, Juan se encaminó hacia la cocina después, mientras Aoi permanecía descansando. Durante el desayuno compartido, la expresión tranquila en su cara me inquietó de cierta manera. Daiki sujetaba la taza de café. Traté de entablar una charla natural con total espontaneidad. De pronto le dijo a María Eduarda lo hermosa que lucía en ese instante. Mostraba una seguridad que superaba su edad. Mis ojos se posaron en él sin intención. Aunque parecía tener más palabras para expresar, de repente guardó silencio. Daiki me esforzaba por mantener la calma y la determinación. Expresé mi gratitud a Juan.
Se vivió un instante de tranquilidad. Comenzó a pinchar los huevos en su plato con el tenedor y luego comentó: «Espero que tu día no sea muy movido. Si necesitas ayuda, házmelo saber sin dudarlo». A pesar de la expresión seria en su cara, la forma en que se expresaba me inquietó. Le mencioné que había temas más importantes en los que debía centrarse en la escuela. Aunque fue amable, sus palabras me generaron malestar. Observé con cierto alivio cómo agarraba su bolso y se dirigía hacia la salida. No obstante, en ese instante, una sensación extraña persistió en mi interior. Al parecer, este chico está experimentando sensaciones diferentes, ¿verdad? Después de que Juan se fue de la casa, Aoi se despertó alrededor del mediodía. Disfrutó de un desayuno apacible antes de prepararse para ir a su empleo. Tras su marcha, la casa adquirió una atmósfera más tranquila. Esa noche disfrutamos juntos de una cena familiar, charlando animadamente como si todo estuviera perfecto. Siga adelante con la farsa, interpretando como si fuera un día común y corriente. No obstante, al caer la noche, volvió a aparecer esa extraña sensación de nerviosismo. Aoi recibió una llamada telefónica. El amigo cercano de David había tenido un incidente y estaba ingresado en el hospital. Optó por irse de inmediato. Daiki se preparaba, me besó y me dijo: «No te preocupes, cariño. Volveré tan pronto como me sea factible». Llevé a la persona hasta la salida. Presencié su partida y cerré la puerta una vez que se fue. Sentí una carga inusual a causa de la sensación de soledad. A pesar de sentir la presencia de alguien en la casa, también experimentaba una intensa soledad. Al regresar a la habitación, me detuve justo delante de la puerta. Es simplemente un chico. ¿Qué te lleva a pensar en eso en este momento? Aunque intentaba controlarlo, la idea seguía presente en mi cabeza. Al recostarme en la cama, organicé la suave sábana sobre mí con la esperanza de hallar un poco de paz. Aunque intentara descansar, la inquietud seguía presente con mis ojos cerrados. Durante la noche, reinó la serenidad y la paz, aunque a veces el silencio puede sentirse como la forma más abrumadora de intimidación. Juan apareció en mis pensamientos, acercándose decididamente hacia mí con firmeza en sus ojos. Al notar lo cerca que estaba, un escalofrío me invadió por completo. Experimenté una gran confusión mental, la cual creció tanto que me dejó momentáneamente sin claridad sobre la acción que debía emprender. ¿Me podrías decir cuál es el estado actual de las cosas? En ese momento, Juan se inclinó hacia mí, sin apartar la vista de mis ojos. Podía notar el miedo y la duda que se reflejaban en su mirada. Retrocedí, con un temblor en la voz al decir las palabras: «Juan, te pido que te detengas, por favor». En ese instante, mi voz tembló ligeramente, revelando un miedo innegable. Resulta incomprensible para mí, en mi papel de madrastra, que puedas llegar siquiera a contemplar algo así. Por un breve momento, Juan permaneció sin moverse. Quedó sorprendido al ver cómo se abrían sus ojos. De pronto, su avance se detuvo bruscamente, lo que incrementó la densidad del silencio y la tensión entre nosotros. Era impensable que ocurriera esto. ¿Cómo puede ser que semejante pensamiento pase por mi cabeza? Me sentía totalmente confundida. Juan dejó escapar un suspiro tranquilo y tembloroso. «Tan solo eso. Adelante, trata de plasmar con tus palabras mis pensamientos caóticos. Antes, solía considerarte como un niño pequeño y te dejaba descansar en mi cama sin pensarlo 2 veces. Al mirar hacia atrás me doy cuenta de lo equivocado que fue ese juicio. Al meditar en ello, comprendo la peligrosidad que enfrentamos los dos. No revelaré a tu padre esta información. No te quedarás aquí, ¿me entiendes?» Tras un breve momento de quietud, Juan bajó su cabeza con calma. Se podía ver la tristeza en sus ojos. Con un tono de voz inseguro, rogó que no se lo comunicaran a su papá. «Mis disculpas. Voy a trasladarme a la residencia de mi tía, te lo garantizo». En su rostro se reflejaba una mezcla de emociones, sentimientos de miedo, culpa y posiblemente una ligera sensación de vacío. No obstante, en esa ubicación había algo adicional, algo que resultaba imposible de describir. En completo silencio, María Eduarda meditaba profundamente. ¿Y si en verdad hubiera experimentado algún tipo de emoción hacia Juan? En caso de cometer un error, ¿cuáles serían las consecuencias?
Inhaló profundamente. Sentía que los pensamientos pesaban demasiado sobre él. La energía y la juventud de esa persona me confundieron. Aunque intenté ser cuidadosa, un momento de debilidad o descontrol emocional podría haber cambiado totalmente la situación. A mi parecer, realicé la tarea de forma adecuada. Tomé la decisión correcta sin tener en cuenta mis actos. Por un momento asintió en silencio mientras repasaba nuevamente en su mente los acontecimientos. Todo está funcionando de manera adecuada. Efectivamente, la situación que se presentó resultó ser poco común y compleja, pero finalmente ha llegado a su conclusión. Juan se trasladó al hogar de su tía y todo va sobre ruedas. A pesar de mi confusión inicial, ahora siento que todo se encuentra en su lugar. Tras un breve momento, María Eduarda interrumpió lo que estaba haciendo y soltó un suspiro que reflejaba calma. Consideró que todo marchaba bien, como si sintiera una tranquilidad interna. No podía anticipar lo que iba a ocurrir. Con el transcurrir de los días, la situación comenzó a calmarse. Al principio, Juan visitaba la casa ocasionalmente, pero con el paso del tiempo, su presencia se volvió más frecuente. En esta ocasión, no hubo ninguna conducta inapropiada ni palabras que causaran incomodidad, a diferencia de veces anteriores. Todo parecía apuntar a que las circunstancias volvían a la rutina habitual. Cuando llegaron las vacaciones escolares, el regreso a Juan me brindó algo de calma. Durante ese lapso viví un cambio de gran relevancia. Su comportamiento reflejaba una actitud calmada y adulta. Daba la impresión de que nos habíamos alejado bastante de esas situaciones incómodas. El regreso de Juan representó un reto para María Eduarda. Después de esos 5 meses, había convencido a sí mismo de que todo debía continuar como de costumbre. Al regresar a Juan, se dio cuenta de que algo había cambiado. Su comportamiento denotaba mayor madurez y serenidad. No hubo más eventos extraños ni comportamientos molestos. María Eduarda se sintió tranquila al notar que Juan estaba volviendo a actuar como de costumbre. María Eduarda meditó sobre cómo todo había vuelto a la normalidad. En este momento Juan tiene pleno entendimiento de todo, conoce las limitaciones y ha aceptado la realidad. La tensión del pasado ha desaparecido por entero. Tras un corto momento, María Eduarda se quedó en silencio y respiró hondo. En mi opinión, es probable que esa haya sido la decisión correcta. Fue el destino el que se ocupó de esa situación. Actualmente, la relación que comparten es la convencional de una madrastra y su hijastro. Durante un tiempo creí que todo iba bien. Durante una semana estuve sola en casa, ya que mi esposo Aoi estaba de viaje por trabajo y debo confesar que sentí un cierto alivio. Finalmente llegó el momento de estar solo, en un entorno sereno para tomar aire y dejar ir toda la tensión que se ha acumulado. En los meses recientes, Juan ha exhibido una actitud más adulta que me ha proporcionado una gran sensación de calma. A pesar de la dificultad que representó para mí, los retos que tuvimos que superar nos llevaron a una posición más beneficiosa. Pensé que estábamos seguros. No obstante, no pude prever lo que ocurriría esa noche. Cuando Aoi se fue, una extraña calma se apoderó de mi casa. Daiki estaba acostada, gradualmente me fui quedando dormida. No obstante, experimenté una impresión peculiar. No sabía quién era. Tras sumergirme en un sueño profundo, me desperté en la madrugada a causa de un ruido inesperado. El crujido de una puerta al ser abierta resonó, acompañado por el ruido de unos pasos. Alguien se acercaba a la habitación donde yo estaba. De pronto, mis ojos se abrieron y logré identificar una silueta oscura moviéndose en la habitación. Viví un momento en el que tuve la sensación de que mi corazón se detenía. Juan estaba en la misma habitación que yo. Al salir, cerró la puerta silenciosamente. Un estremecimiento de temor invadió por completo mi ser. ¿Por qué sucede esto en estos instantes? ¿Por qué se ha llegado a esta circunstancia? A pesar de no entenderlo completamente, notaba que algo no iba bien. Aunque me sentía incapaz, opté por guardar silencio. Fue imprescindible afrontar esta circunstancia con cuidado. Con un tono de voz inseguro, mencioné el nombre de Juan, intentando disimular mi temor bajo una máscara de coraje. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este sitio? Su mirada penetrante solo intensificó mi malestar, mientras que su tono tranquilo no hizo más que agravar mi incomodidad.
Mostró su aprobación con un tono de voz que indicaba que percibía la situación como algo común. Mi único deseo es tener una charla. Deseo estar a tu lado. Noté un incremento brusco en mi nivel de estrés. ¿Cuál era la meta que perseguía en ese instante? ¿Por qué decidiste cambiarlo todo de forma tan repentina? El impacto de su mirada fue muy intenso para mí. Demostraba una firme resolución, mostrando una notable seguridad en sí mismo, listo para superar todos los obstáculos que se presenten en mi camino. Se aproximó un tanto más, con sus ojos fijos en los míos. En ese momento, cada célula de mi ser, mi corazón, rechazaba su existencia. No obstante, al mismo tiempo se acercaba demasiado. Aunque no quería volver atrás, de forma natural comencé a desenvolverme correctamente. Le solicité a Juan que frenara, evidenciando con claridad mi inquietud en mi tono de voz. Por favor, no me siento lista para enfrentar esta circunstancia. Aunque en mi mente deseaba expresarme a voz en grito, mi voz salió tranquila y firme. Mañana por la mañana. Mañana por la noche, todo experimentará un cambio fundamentalista. Estaré contigo, incluso si en estos momentos no podemos estar juntos físicamente. Me costó mucho controlarme al intentar abandonar la fiesta. Espacio para descansar y relajarse. No podía apartar la mirada de su presencia. Vivía una combinación de emociones intensas y resistencia, manteniendo cierta distancia a pesar de sentirme atraído por la situación en ocasiones específicas. Responsable de narrar los hechos. En caso de que te interese saber qué ocurre después y quieras escuchar más historias parecidas, te recomendamos suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio nuevo que salga. Aprecio tus puntos de vista y el respaldo que me ofreces. Son el estímulo que me motiva a continuar redactando. ¿Podrías indicarme el sitio desde el cual estás ingresando? Estoy interesado en obtener esos datos. Mantente atento para la próxima entrega. Está a punto de llegar.